Entrevista de Legoriam del 13 de agosto de 2026 a la coronel del ejército María Clara Salguero Benavides. Coronel, muy buenos días, gracias por estar aquí hoy con nosotros para esta conversación. Por favor, diga su nombre completo, tal como aparece en sus documentos, no me tiene que compartir su número de cédula. Buenos días. Muchas gracias, doctor González, por concederme el honor de hacerme esta entrevista. Mi nombre completo es María Clara Inés Salguero Benavides. Nací aquí en Bogotá, Cundinamarca, y prácticamente he durado acá toda mi vida. Año y lugar de nacimiento. Difícil, ya soy viejita. Nací el 21 de diciembre de 1963 en el Hospital Militar Central, muy gloriosa. ¿Fuerza a la que perteneció? El Ejército Nacional. Último grado antes de retirarse o término de su servicio. Gracias a Dios logré llegar al grado de coronel efectiva. Señale el año en que ingresó y el año en que se retiró. Ingresé el 15 de junio de 1986 y me retiré el 4 de enero del 2009. Tiempo total de servicio, si por favor lo expresa en años y meses o de forma aproximada, si no lo recuerda exactamente. Fueron 22 años en la fuerza aproximadamente. Yo quiero saber quién era María Clara antes de ingresar a la fuerza pública, su familia, cómo era su vida, a qué se dedicaba María Clara, dónde creció, qué significó todo eso para María Clara. Bueno, como te dije, nací en Bogotá, en Cundinamarca, en un hogar conformado por Gonzalo Salguero. Él fue también militar, abogado, y mi mamá, Clara Inés Benavides, fue siempre una ama de casa dedicada a las labores del hogar. Crecimos en un hogar normal. Yo creo que hoy puedo decir que lleno de felicidad. Estudié en el colegio Albernia Franciscano, donde me dieron muchas virtudes espirituales, y hoy creo que la vejez también te lleva a ser casi monja. Todos los estudios los realicé en este colegio, y de allí me presenté a la Universidad Militar Nueva Granada para estudiar medicina. Toda la vida soñé con ser médico o personal de la salud. De hecho, en el colegio, en los pequeños comités que llevábamos, siempre quería estar en el de la salud, ser enfermera, o eran los sueños de pequeña. Y ya de grande, al término de los últimos años de bachillerato, gracias a Dios, ya la Universidad Militar acababa de fundar la Facultad de Medicina en el Hospital Militar, y esto pues me abrió el panorama, me abrió los ojos y me dio toda la esperanza de que sí podía ser médico pues de la familia militar. En el año 80 me gradué del colegio e ingresé inmediatamente a la Facultad de Medicina en el Hospital Militar. Formo la tercera promoción, gracias a Dios, con mucho honor, de la universidad. ¿Y ahí cuántos años fueron de estudio de medicina en esa época? En esa época teníamos un programa diferente. La Universidad Militar se había creado con un pénsul de 4 años de estudio, internado, y luego pues el grado y el año rural. En ese momento se modificó para mí, y a mí me tocó hacer 1 año y medio de internado. Entonces realmente hice 4 años de estudio que eran muy pesados. Nuestros pénsules eran tan completos como las de otras universidades, pero nosotros no teníamos vacaciones. El régimen, o la disciplina más bien, de la universidad teníamos clase de 7 a 12, teníamos 1 hora de almuerzo, y de 1 a 5, esto era como un colegio militar, era una academia militar pero enfocada en la medicina. Teníamos 10 días de vacaciones en la mitad del año de junio, y eran 10 días porque siempre había un puente, y si no, sería solamente 1 semana. Y en diciembre teníamos 3 semanas de vacaciones. Era una universidad estricta, seria, comprometida,
Las niñas no podíamos ir sino en falda y los niños tenían que usar corbata permanentemente. No se podían usar joyas, era una academia realmente disciplinada. Total, a mí me tocaron 4 años de estudios de 7 a 7, academia en el pupitre, y luego hice 1 año y medio de internado. Fue cuando se prolongaron los estudios. Al año siguiente sí ya convirtieron a 5 años la facultad, y ya luego nos graduamos. ¿En qué año fue el grado? Yo me gradué el 1 de junio de 1986 e ingresé a la fuerza el 15 de junio de 1986. ¿Y por qué decidió ingresar a la fuerza pública? ¿Qué la motivó? ¿Las razones personales, familiares, económicas? Bueno, hoy en día uno lo piensa. En realidad, en ese momento, cuando ya se avecina pues cuál va a ser mi futuro, lamentablemente papá había fallecido 1 año antes, y atravesamos una época difícil. Mi hermana se había graduado de odontóloga y había hecho su rural, y pues estábamos en un tiempo de dolor familiar, llamémoslo así, y de expectativas de qué iba a pasar. En ese instante yo sabía que tenía que hacer rural, y la situación no era tan buena porque los rurales sí que eran distantes para esa época, no habían sorteos ni que aquí, que yo escojo esta ciudad. Entonces yo nunca había salido de mi casa y yo decía, Dios mío, sí, ¿qué tal que me gane el rural y el baloto por allá en el Amazonas o en un pueblo desconocido? Entonces empieza uno como a sortear pues sí, los pensamientos que va a ser de mi vida futura, y el rural era obligatorio, no es como hoy que si te lo ganas o no quieres hacer. Entonces, como había tenido una educación en la Universidad Militar donde te ofrecían, oiga, usted quiere ser militar, oiga, usted quiere continuar en la fuerza, oiga, usted se quiere ir del todo y no volver pues a tener contacto con la vida militar, tal vez pensar que si yo hacía el rural con las fuerzas militares, pues era en un lugar seguro, era una familia que ya conocíamos pues por el antecedente de mi padre haber trabajado en el ejército, sí o sí iba a estar protegida si me mandaran pues a un lugar apartado, pero pues era como la familia que habíamos crecido. Entonces esto daba pues ciertas ventajas. Y más allá de pensar en el inmediato año del rural, también pensaba, bueno, ¿y qué va a ser del futuro de nosotros para trabajar más adelante? ¿Cómo me conecto con una institución? Y siempre pensando en la superación de hacer una especialidad. Como yo era la tercera promoción, ya teníamos el antecedente de 2 promociones anteriores de algunos compañeros que se habían escalafonado, y ellos pues venían a Bogotá y nos contaban, mire, el ejército esto, mire, estoy feliz, mire, yo hago mi rural en Tolemaida, además tengo la experiencia de que soy paracaidista, esto es buenísimo, haber vivido aquí, allá, y pues nosotros teníamos conocimiento porque en la carrera nos habían dado ya instrucción militar durante 1 año, habíamos hecho también campañas con la escuela militar, era amigable obviamente haber crecido en este espacio, no tenía yo obviamente mucho contacto con la vida militar, pero esto sonaba bueno. Y aparte de eso, pues mis compañeros de la primera y la segunda promoción, que contaban sus buenas experiencias, venían a presentarse al hospital militar. Y teníamos una gran bendición en la carrera, era que si usted se presentaba como médico militar y obtenía un buen examen, usted ya aseguraba su cupo para el estudio, que no era fácil obtener, nunca ha sido fácil obtener un cupo para una especialización. Entonces pues todo esto sonaba como muy bueno, como muy atractivo, y me daba mucha seguridad en la vida. Entonces yo decía, este camino es un camino pues sí difícil de recorrer o con sus desavenencias, pero también si quiero seguir estudiando, esta es la posibilidad de crecer dentro de la familia que yo ya conozco. Tal vez eso fue de las cosas que me hizo tomar la decisión de entrar a la vida militar. ¿Cómo fue la etapa de entrenamiento, la formación inicial? ¿Qué la marcó? ¿Qué aprendió? Bueno, entramos, entonces decidimos tomar la carrera militar con varios de los compañeros de la universidad, éramos 6, gracias a Dios de esos 6, 3 éramos súper unidos, éramos como los hermanitos de la promoción, porque uno de ellos incluso fue con los que estudié en el grupo pequeño de la facultad.
Al principio pues fue un golpe durísimo. Les cuento que bueno, sí, que nos vamos, que escalafonar, que muy bonito. No teníamos que hacer curso en ese momento porque supuestamente en los años de escuela, de universidad, habíamos hecho la instrucción militar y habíamos ido a las campañas. Entonces la universidad te decía, ¿usted quiere ser militar? Listo, vaya y recoja el uniforme en tal dirección, póngaselo, haga un pequeño curso de una semana como un recorderis y ya usted ascendimos entonces en el batallón de la Policía Militar 13. Bueno, entonces nos escalafonamos en la unidad de la PM13 y llegamos a la Escuela de Infantería a hacer un curso de una semana. Cuando en el tercer día nos dicen preséntense en el Comando de Ejército que les van a dar las unidades de su traslado, ya habíamos tenido una reunión previa en la Dirección de Sanidad donde nos habían dicho escoja 3 unidades de las cuales usted quiere ir, y pues obviamente todos sabíamos, pues no conocíamos tampoco mucho nada del ejército, repetíamos lo que nos habían contado los compañeros de las primeras promociones y todos, no, yo quiero Melgar, Tolemaida, Medellín, Cali, Santa Marta. Eso sonaba todo muy bonito, y cuando llegamos a mis 2 compañeros y a mí nos dicen, usted se va para Florencia, Caquetá. Y nosotros, ¿qué? En realidad, mejor dicho, yo quedé en shock inmediatamente. Recuerdo Florencia, Caquetá, ¿eso dónde queda? ¿En qué parte del mapa existe? Nuestra formación militar se hizo realmente en los primeros años de la carrera. Nosotros teníamos todos los sábados instrucción militar. En el primer año y en el segundo año uno que otro sábado. Al final de la carrera todos participábamos en las campañas de la escuela militar y con los cadetes hacíamos campañas. Y esa fue realmente pues el conocimiento de la vida militar que tuvimos como formación. Y al final, cuando llegó el grado, siempre venía un oficial y decía, ¿quién de ustedes se quiere escalafonar? Hay oportunidad de escalafonarse en la Fuerza Aérea, en la Armada, en el Ejército. Entonces los que decidimos escalafonarnos pues levantábamos la mano y ya, ese era en ese momento no había que hacer curso porque ya habíamos hecho un entrenamiento militar. ¿Pero hubo ceremonia? ¿Hubo una imposición de las estrellas? Sí, después de eso entonces los que levantamos la mano en el ejército, ok, vengan para acá, mire, ustedes van a hacer esto, se les van a entregar las prendas militares, van a hacer un pequeño curso de información militar en la Escuela de Infantería en la 106. Y así fue, esto parecía sonar maravilloso, fuimos a recoger nuestros grandes vestidos, nos arreglaron esto, nos enseñaron pues recordar otra vez una marcha militar porque pues hacía mucho tiempo no marchábamos, y era una ceremonia en la PM13 pues con los ascensos de los oficiales, de las condecoraciones, y también nos ascendían entonces a los 5 médicos o 6 que fuimos del ejército. ¿Cómo es ese entrenamiento de en esa época? ¿Cómo era el entrenamiento que recibían los estudiantes de medicina en la Universidad Militar? ¿Cómo lo recibían? ¿Cómo lo recibió la joven estudiante María Clara en aquella época? ¿Cómo le fue en esas campañas? ¿Qué puede contar de eso? Bueno, pues a ver, estudiábamos en primer y segundo año de medicina, ¿no? Entonces éramos estudiantes de medicina de lunes a viernes y el sábado nos poníamos el uniforme militar e íbamos, generalmente fue en la escuela de infantería o en la escuela militar, toda la mañana, y nos daban clases militares. Entonces gimnasia básica sin armas, gimnasia básica con armas, pues instrucción militar normal, entrenamientos físicos y clases académicas pues obviamente de materias militares. Ya para el cuarto año entonces pues sí, obviamente nos tocó ir a 2 campañas militares. Brevemente, ¿cómo fue la ceremonia de ascenso al primer grado de ser médico militar? La carrera, el médico es una persona valorada y valiosa en la institución. No quiero decir que los demás profesionales no, pero para nosotros los médicos sí era, digamos, como un estatus un poquito más de prebendas o consentimientos, no sé cómo quisiera llamarlo. Nosotros entonces, como te digo, fuimos a recoger muy elegantemente allá al depósito de la escuela de la brigada logística el uniforme, fuimos a la escuela de infantería, nos sentábamos y nos daban pues unas materias ahí como de instrucción, pero demasiado básico, eran más como conferencias.
Cuando llegamos a Comando de Ejército y nos dicen la destinación de los rurales, nosotros pensando muy elegantemente que seguíamos pensando Tolemaida, Medellín, Cali, qué bonito Bucaramanga, empezó todo y allí cambió. Nos dijeron, 3 de ustedes se van para el Caquetá. Entre esas, pues yo y mis otros 2 grandes amigos, y los demás, Puerto Berrío, batallón no sé qué, lejísimo por allá en Pitalito, nada, ninguno sabíamos que eso existía realmente. Eso fue una sorpresa. Yo me acuerdo que cuando salimos de ahí yo me ataqué a llorar. Yo decía, Florencia, Caquetá, ¿eso dónde queda? Esa es una cosa de una comisaría que acababa de pasar de ser departamento. ¿Eso cómo se llega allá? Eso no figuraba en el mapa de mi cabeza, obviamente. Y pues ahí fue como el primer shock. Finalmente nos entregaron muy elegantemente los tiquetes y bueno, la gran ventaja de todo esto era que iba con mis 2 amigos. Era la primera vez que yo salía de la casa, entonces piensen ustedes, hace muchos años no era como hoy la juventud que viaja y esto, no, esta era la primera vez en mi vida que yo salía de la casa a portar un uniforme que ni siquiera me lo sabía poner honestamente y llegar pues a un mundo absolutamente desconocido. Entonces esto fue un poco difícil. Y lastimosamente coincidió la escalafonada pues de nosotros en el año 86, que empezaba a recrudecerse la situación de guerra en el país, empezaban a aparecer ya las mayores dificultades de la guerrilla tomándose ciertos municipios, pueblos pequeños, y acababa de pasar la toma de Florencia Caquetá. Ustedes imagínense una niña de 20 años, 21 años que en ese entonces tenía, que no había salido nunca de su casa, llegar a una ciudad donde acababa de haber una toma guerrillera, tal vez era una de las más grandes en ese momento del país, pues no era para nada fácil. Y bueno, llegamos, de todos modos nos presentamos, y ahí empezó el camino de la vida militar. Empecé a ver otra cara de la moneda, a conocer un ejército que nunca lo habíamos visto. Ya esto no era un juego, sino era portar un uniforme y enfrentar todo lo que estábamos haciendo. Además también pues teníamos conocimientos médicos, pero pues en el rural es donde realmente uno afianza todos estos conocimientos. Y fue como caer de la noche a la mañana, me cambió la vida, porque empezaron pues los heridos, empezaron las enfermedades selváticas, porque pues en ese momento Florencia era todavía considerada pues apartada del país, selvático, eso nadie hablaba de ese departamento. Pues una cosa era haber leído en los libros y otra cosa era enfrentarse a la verdad. Empecé a conocer otro tipo de enfermedades que se ven en la comunidad militar, y muchas de ellas por el ambiente. Conocí todos los bichos o animales que nunca están en los libros. Entonces pues uno acá en Bogotá conoce pulgas y piojos, pero pues en la área rural eso es lo único que no existe. Eso existen allá otra cantidad de gérmenes pues que nos tocaba aprenderlos y mirar. Empezaron a ver otro tipo de enfermedades. En Bogotá y en el hospital militar pues se ve la diarrea por virus, la gastroenteritis por algún alimento contaminado. Pues allá las diarreas, empezó la tifoidea y todas las demás enfermedades gastrointestinales difíciles de manejar. Sí teníamos recursos, pero tampoco eran abundantes los recursos, entonces nos tocaba de alguna forma pues improvisar, preguntarnos unos a otros, ¿usted qué da? ¿Usted qué hace? Fue difícil porque era otro tipo de enfermedades, ¿no? También el clima era muy agreste, se llegó el invierno, por ejemplo, en esa época. Yo nunca vi llover, porque es que en Bogotá llueve diferente, en Bogotá llueve la tarde y pasa, pero en el clima selvático cuando empieza a llover, llueve es día, noche, 5 días, el río se crece, eso nunca lo ves tú en la ciudad. Bueno, yo era la única médico militar mujer que llegaba a Florencia, entonces pues yo era como esta niña de mostrar si hay mujeres militares. Yo tenía un uniforme hermosísimo, con falda, camiseta muy bonita. Cuando llega el invierno pues cambie, imagínense ustedes pasar de unos zapatos de tacón elegantes con la camisa bien bonita y las estrellitas brilladas a ponerse botas la macha,
porque no hay forma de soportar más el invierno, a pasar charcos, a cruzar de aquí para allá diferente, todo inundado. Fue un cambio pues total y agreste, ¿no? ¿En qué más te digo de esa época? Y aparte de eso, de los quehaceres de la vida y de las enfermedades diferentes y de los comportamientos diferentes, se recrudeció la guerra, y ahí, a finales del 86, empiezan a haber todas estas tomas guerrilleras grandes que aparecieron en el país, todas estas tomas en las carreteras, donde dinamitaban camiones que iban con los soldados transportando la tropa. Por supuesto, o sea, pasaste de ser un médico normal de atender en un consultorio a vivir la guerra de verdad de frente. Entonces esto nos cambió el panorama todo. Yo decía, ¿yo a qué horas me metí en esto? Yo me metí en el ejército, y es que porque iba a ser un rural seguro, y caí fue en esta pues vivencia que nos hizo madurar rápidamente, porque pues no teníamos tiempo, no teníamos tiempo ni de pensar. Cuando ya estábamos era levantando heridos, pero no era un herido, no eran 2 heridos, eran 40 heridos, eran 20 heridos. Esto nos cambió en ese momento todo el panorama de la vida médica, militar y tranquila de un rural en que yo supuestamente iba a ser. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Florencia, y ahí cuál fue la siguiente unidad? Bueno, allí fueron 2 años realmente que estuvimos. Como te digo, fue durísimo. O sea, yo pasé de una vida tranquila, tanto personal como médica, a una vida de vivir entre las batallas, los encuentros, entre las tomas guerrilleras. Aprendí a caminar en la noche a oscuras con un fusil cargado y sin hacer ruido y sin hablar. Ahora sí aprendí las señales militares. Ahora sí aprendí a portar de verdad un arma, porque me tocaba muchas cosas armada, no porque yo la fuera a utilizar, pero pues todos los militares tienen que ir con un arma. Y no saben lo difícil que es llegar a una toma guerrillera y portar en la espalda un botiquín para recoger un herido, y en la cintura una pistola por si te tienes que llegar a defender. Esto era una cosa muy difícil, muy dolorosa, y bastante pues angustiante, ¿no? Se acabó la paz en los batallones, dormir todas las noches pensando en si sonaba una sirena, si había una alarma, si sonaban los ataques a las unidades. Muchas veces atacaron el batallón de Florencia, que era el batallón Juan Ambú, porque esta era una unidad de combate. Muchas veces dormí en la enfermería envuelta en un colchón, muchas veces pasando noches en vela con el fusil, esperando a ver si había alguna otra cosa más o qué hacer o cómo evacuar. Y obviamente muchos llamados de emergencia, más que de enfermedades de un paciente o de atender un parto en el hospital, era la zozobra de que atacaron una unidad y había que salir a recoger los heridos. Es decir, aquí tengo 2 preguntas. La primera, no solamente era atender dentro de la unidad, sino ir a la zona rural o a donde tocara ir a recoger. Y lo otro que quería preguntar también es, o sea, el médico rural atendía cualquier tipo de necesidad médica, de emergencia médica. Bueno, yo tuve la fortuna de quedar en el batallón de Florencia. Entonces yo tenía el apoyo del Hospital Regional de Florencia y tenía pues obviamente a cargo el dispensario, ¿no? Claro, el médico militar tiene que ver todo, desde las familias de los militares que están ahí, sus niños, sus esposas, sus embarazos, las enfermedades que se presentan en la comunidad normal, el médico las atendía, obviamente. Entonces habían días de consulta para familia, y el médico tiene que responder por la salud e integridad de toda la fuerza. Entonces los soldados, para salir a una campaña o para alguna una misión, tenían que ir revisados por el médico, que fueran con buena salud, los oficiales. El médico del batallón se encarga de todo, se encarga hasta de pasar revista del menú, de cómo se están alimentando las personas, que sea un menú balanceado para que pues al momento de que tengan que salir las personas
vayan con una buena y adecuada nutrición. El médico militar tiene que vigilar que el agua esté bien, porque el batallón se puede contaminar el agua y pues se enferman todos. Entonces eran muchas áreas, digamos, que había que cubrir. Y hasta el médico militar se convierte en una persona de confianza, porque todas las familias sufren, todas en estos lugares apartados tienen angustias. Entonces, es más, mi mejor amigo de esa época era el sacerdote, y con él conformamos un grupito para que las esposas de los militares recibieran un apoyo emocional y espiritual cuando sus esposos se iban y no tenían noticias de ellos. Hacíamos como campañas de salud mental y espiritual para apoyar a la comunidad, a la familia militar. Es que vivíamos, todos éramos hermanos allí, ¿no? Obviamente había el respeto de los grados, obviamente había el respeto que usted es el mayor o el coronel o el sargento, pero todos teníamos la misma necesidad, todos sufríamos la distancia, el clima, la adversidad, el dolor, la zozobra, era igual para todos. Pero contradictoriamente a todos los problemas que se vivían en esa época de dolor, la gente pues era una sola familia, éramos muy amigables. Tan amigable fue que después de 1 año y medio de rural, tal vez, me pasó lo que mejor pasó en mi vida. Conocí a un teniente muy apuesto, muy querido, de tez canela, del cual me enamoré. Y pues gracias a Dios nos casamos, hicimos un hogar muy bonito, y hoy ya tenemos 39 años de casados y 2 hijos obviamente mayores. Así que dentro de la guerra también se vive el amor. Dentro de la familia militar también se tienen momentos muy bonitos, y creo que el mismo ambiente de dificultad hace que el amor tenga un significado especial en la familia militar. Somos una familia diferente a las familias civiles. Bueno, gracias a Dios salimos de Florencia vivos. Nosotros salimos vivos, pero no sé si sea la oportunidad de contarte tal vez la experiencia más dura de mi vida en la vida militar. Sí, claro que sí. Mi jefe era una mayor bacterióloga en ese momento, y estaba casada con un oficial del grado capitán, que era el jefe de aquel entonces de las compañías de contraguerrillas a las que pertenecía el quien es hoy mi marido. Él se llamaba el capitán Colmenares. Tal vez la experiencia más dura o el recuerdo más difícil de nosotros, el día que yo me casé, el capitán Colmenares murió en una emboscada. Eso fue durísimo, porque ellos dos eran nuestros papás militares. Mi jefe era además mi amiga. Tal vez fue lo que nos marcó en ese momento, un dolor, y hoy una de mis mejores amigas ella llegó a coronel y aún seguimos siendo, la considero más que una amiga, como una mamá guía. Ella fue mi guía en la vida militar. De ahí, de ese momento, ya al mes salimos trasladados. Gracias a Dios llegué a Bogotá, al batallón de servicio número 13. Allí pues cambió todo, obviamente era diferente, aquí no había tanto peligro en la ciudad, aquí se vivía otra medicina. La medicina que viví allí fue más con respecto a las familias, y fue un año de preparación, porque el objetivo siempre fue especializarme, seguir estudiando, seguir creciendo. Obviamente íbamos a seguir avanzando en los grados militares. Este año pasó rápidamente, y ahí tomé la decisión pues de mi especialidad, de presentarme al hospital militar. Me presenté a radiología. Honestamente tengo que ser sincera, me presenté más porque qué me convenía a mí como persona médico, que obviamente me gustara. Ya no quería volver a la guerra, eso habían sido pues 2 años muy difíciles para mí. Entonces ya estaba casada, ya tenía un hijo, iba a tener un hijo, estaba embarazada en ese momento, y decía, bueno, ahora tengo que combinar mi vida familiar con la vida médica. Entonces no quiero volver a Florencia a exponer todo esto de tanto riesgo. Quiero estudiar y trabajar para pues la fuerza, pero no en un área de tanto combate.
y obviamente me gustaba muchísimo la radiología. Ahí cambiaba en ese entonces, para el año 89, 90, el boom de la medicina se basaba en la radiología, que dio un vuelco total, y creía que pues ahí iba a tener un buen futuro, que gracias a Dios lo logré. Me presenté al hospital militar, afortunadamente fui bendecida y hice mis 3 años de radiología, y bueno, empezó la carrera ya de tipo profesional, médico, administrativa, familiar. Había que combinar todas estas cosas. Obviamente se venían tiempos difíciles porque mi esposo era un oficial de combate, no podíamos pensar que él iba a estar toda su vida en Bogotá, entonces había que pensar también en los tiempos de separación, en los tiempos de venir, en los tiempos de ir. Y así fue creciendo la familia, fuimos adquiriendo responsabilidades pues médicos y militares también. El paso por el hospital militar pues nos hizo grandes en ese momento. Siempre el hospital ha sido un lugar ejemplo en Latinoamérica. Era un honor pertenecer a la planta del hospital militar, todo el mundo nos admiraba. Es más, muchos médicos de afuera nos decían, oiga, ¿usted por qué no me lleva al hospital y me muestra tales cosas? La verdad era honor ser de planta del hospital militar. Y desde allí pues tú le ofreces ahora apoyo a los médicos que están por fuera de Bogotá, que necesitan la ayuda como nos pasó a nosotros, y obviamente respondes también por la salud y el apoyo a las familias y a los hijos de los militares que siempre van a tener una necesidad en salud. Bueno, aquí tienes que tener en cuenta que prácticamente el médico militar tiene 2 carreras, y como médico trabajas como médico dando servicios de salud, pero como oficial también tienes otras responsabilidades que cumplirle a la fuerza, y son responsabilidades administrativas especialmente. Después de haber pertenecido, por ejemplo, a la planta del hospital militar, tienes que trabajar horas largas en las cosas médicas, pero horas largas en la parte administrativa, en cómo el manejo de la sanidad, en cómo se apoyan las unidades que están afuera, en cómo se ejecutan los presupuestos administrativos para que los pequeños dispensarios, tanto de Bogotá como de otras ciudades o otros batallones, puedan, y entonces se conforman muchos comités. Y como médico militar también tienes muchas responsabilidades, cómo evacuar un herido, cómo apoyar, conformar un grupo rápido, apoyar con 5 o 6 médicos que se tienen que desplazar a otra ciudad o a un campo de combate según las circunstancias. Entonces empiezas a tener pues 2 responsabilidades, son 2 carreras unidas. Del hospital militar luego, por ejemplo, pasé al batallón de sanidad también orgánica como médico, y esa sí fue la escuela de la vida, definitivamente, porque en el batallón de sanidad, una unidad sui generis y totalmente diferente a las demás unidades del ejército. Allí es donde se recibe y se tiene realmente las secuelas de la guerra, ¿no? Allí están los soldados, oficiales y suboficiales que han perdido lo más valioso que se tiene en la vida, que es la salud. Allí llegan ellos a terminar su recuperación, y tal vez las enseñanzas más grandes las tienes ahí. Ver muchachos jóvenes, entre 20 y 25 años aproximadamente, tal vez con una poca preparación académica. Muchos de los soldados no lograban ser bachilleres ni siquiera, eran gente campesina, de un corazón inigualable, de una entrega y de un valor, que habían quedado ciegos, mutilados, que habían perdido varias extremidades, de pronto afectados mentalmente por la situación que deja la guerra. Y verlos siempre valientes, nunca reniegan, siempre te dan un mensaje de afecto. Bueno, sí, yo perdí esta mano, pero esto ayuda para que la patria salga adelante, valió la pena. Entre ellos mismos se apoyan. De verdad que la lección de vida que te da un soldado en secuelas de la guerra es maravillosa, es grande, y aprende uno pues a valorar lo que se tiene, ¿no? Y de allí
Después el último, ya en los últimos grados de coronel, pues también pertenecí a la Dirección de Sanidad, donde volví a hacer el trabajo, primero médico, atención en su consultorio, manejos médicos totales con sus otros compañeros, porque radiología es una especialidad que apoya a las demás especialidades, pero en el otro tiempo también tienes que responder por las cosas administrativas, ya había que pensar en grande. La Dirección de Sanidad es la que se encarga de distribuir, digamos, todos los insumos o partes administrativas y demás para todo el país, qué falta, qué no falta, esta unidad especial afronta enfermedades gastrointestinales, entonces para allá esto, y en cambio esta está con más problemas de guerra, entonces mande para allá material de guerra. Entonces se crearon por ejemplo, los hospitales de campaña, crear un hospital de campaña y crear la parte, digamos, personal de quién va a ir y cómo va a ir y qué va a sustentar, eso lo hacíamos desde la Dirección de Sanidad. Y aparte de eso también siempre estar pendiente de la salud de sus familias, porque el que está combatiendo está ya centrado combatiendo, pero también deja su corazón en la casa. Entonces esa persona, para que pueda combatir y tener tranquilidad y pensamiento permanente en su trabajo, es que nosotros como médicos militares le ofrezcamos el apoyo a su familia, que ellos estén tranquilos, que su familia la está cuidando otra persona mientras ellos están cuidando el país. Entonces, bueno, son dos carreras unidas en una, donde definitivamente la vocación es lo que tiene que tener usted primero, y de pronto me atrevería a decir que siempre pensé que estudiar medicina son los estudiantes de vocación, que es las personas que todo lo hacen por vocación, que los médicos son de vocación, y sí, pues obviamente tienes que tener una vocación para eso, pero si hay alguien que tiene vocación de servicio, si hay alguien que tiene vocación de entrega, si hay alguien que lo hace todo sin pensar en su remuneración y sin pensar en algo más, es el militar. Es la persona que debes admirar, porque ellos sí son como los sacerdotes de vocación. ¿Cómo es el servicio del médico al momento y qué siente al momento de atender un herido, al momento de recoger quizá un militar que ha sido asesinado? ¿Qué piensa? ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Cuál debe ser su disposición en un momento pues de tanta urgencia? Bueno, aquí sí se puede resumir, es como todos los sentimientos encontrados, ¿no? Aquí es entrar en pánico, pero con los pies en la tierra, y en milisegundos pues centrar tu cerebro en todo lo que hay que hacer, ¿no? Se quema tanta adrenalina y le pides tanta bendición a Dios que te ayude y te ilumine en lo que tienes que hacer. Es un impacto violento cuando tú llegas a un sitio, un combate, y ver tanta gente, pues en medicina te dicen primero los heridos. Entonces se activan como ciertos protocolos médicos y tratas de hacer un orden como una clasificación. Dios te llena de fuerza, a ti se te olvida todo, aquí no hay cansancio, ni frío, ni calor, aquí no hay temor, sino solamente es como el espíritu de salvar y hacerlo mejor. Entonces se organiza por equipos y empiezas a sacar primero los que tienen mayores posibilidades, que están heridos, pero van a tener seguramente la posibilidad de vivir, y pues lastimosamente de últimas, no por dejarlos de últimas, pero pues los fallecidos ya están fallecidos. Entonces ellos son los que última momento se recogen, y más duro todavía es que dentro de esos fallecidos a veces encuentras cuerpos tan mutilados que lo que hallas es una pierna con un zapato o un brazo, cómo identificarlo. Todo esto pues empiezan a hacer clasificaciones, y
Los evacuados tratas de sacarlos primero en helicópteros, a llevarlos a las ciudades más cercanas, en los encuentros más grandes. Obviamente se ha activado un plan Esculapio nacional y entonces pues la Fuerza Aérea mandaba sus aviones, traían los heridos y todo llegaba pues al hospital militar. Hoy en día se puede llegar a algunos otros hospitales regionales de ciudades importantes como Cali, Villavicencio, Medellín, dependiendo de dónde sea pues el sitio, y hay apoyo tanto de hospitales militares como de hospitales civiles que nos dan la facilidad de llevar estos heridos. De todos modos es un momento muy difícil donde pues la experiencia y la capacidad cada vez te da dando un poquito más de proceso en tu cerebro para organizar lo que nosotros llamamos en el hospital Esculapio, y categorizar un grado 1, 2, 3, 4 para hacer estas actividades. ¿Cuál considera fue el momento más importante, el momento o los momentos, porque pueden ser varios, más importante de su carrera? Relate ese momento o esos momentos y explique por qué fue o fueron tan significativos. Bueno, ya son como momentos más personales. Un momento feliz de la vida pues es como encuentras el amor en un espacio de guerra y te casas. Entonces ahí vino mi primer momento de felicidad en una unidad que me dejó tanto enseñanzas médicas, enseñanzas de fortalecimiento de vida, porque vivir en la selva no era fácil y lleno de heridos. Me da el amor de mi vida y me caso. O sea, ese fue un momento maravilloso. Otro momento maravilloso pues es cuando como médico te quieres especializar, sabes el reto y el significado de lograr un cupo en tu especialización en el alma mater, en el hospital insignia de la vida, saber que voy a pertenecer ahora de planta, de estudiante y de profesional en el hospital militar. Entonces cuando me presento a la especialidad y logro tener este ascenso, pues es el regalo de mi profesión de base, es lo que todo médico añora, ser especialista, y ser especialista del más grande hospital en ese momento de Colombia. Imagínense lo que significaba para uno pisar un templo sagrado de la medicina y ser parte del templo sagrado de la medicina y llegar a la academia mayor de la medicina. Esto para uno pues es el alma mater de la carrera, ¿no? Y luego pues vienen todos los momentos también significativos, ¿no? Es que pertenecer al batallón de sanidad y ver la misericordia de Dios en cada soldado y ver su recuperación y ver su ánimo, es que uno aprende de ellos, ver el ánimo con que ellos afrontan todas sus enfermedades, pues es un momento también de felicidad en cada uno de nosotros. Y al final en la dirección de sanidad, tener como la oportunidad de manejar los recursos adecuadamente, de tener buenos comandantes que nos guiaron y que siempre hicieron porque la sanidad militar creciera para poderle ofrecer a las familias un mejor servicio, pues es algo gigantesco. A mí me tocó, digamos, el transcurso de la licitación y la compra del primer dispensario en Bogotá más grande que tuvo el ejército, que era una clínica de segundo nivel. Esto fue maravilloso, y poderle abrir la puerta a la familia, a los retirados, a los activos, y mostrar un hospital pequeño, descongestionado, al servicio de ellos, donde pudimos dar todos los servicios de apoyo y descongestionar el hospital militar, pues fue una alegría, fue una satisfacción pues gigante. Yo nunca pensé ocupar un cargo tan significativo en el dispensario más grande que tiene el ejército. Eso también fue un recuerdo muy bonito. Y dentro de la carrera, ¿hubo algún compañero, compañeros o personas que le gustaría resaltar y por qué son tan importantes o es tan importante para usted? Mire, la vida militar es una hermandad, ¿no? Y yo creo que yo fui bendecida toda la vida, porque al entrar usted en la universidad militar de compañeros que todos cursábamos con 18 años, era más como un internado, esto vivíamos, todos nos convertimos en hermanos. Luego decidí escalafonarme con mis 2 mejores amigos de la carrera, más otros 4 muy buenos compañeros. Fuimos como una familia.
Y luego compartir los conocimientos médicos con los que nos criamos todos juntos, porque la mayoría de los que hicimos medicina en la Universidad Militar, la mayoría nos volvimos a encontrar en la especialidad. Hoy en día somos amigos, compañeros, colegas. Ustedes no se imaginan la hermandad que se cree en esto. Y yo llamo a mi amigo para una consulta, para un consejo o para tomarme un tinto. Pero ellos son mis hermanos de la vida. Ellos ya no es un ortopedista más o un conocido más, no. Ellos son mis hermanos de la vida. Son los hermanos que me regaló, porque cuando tú vives 40 años con ellos, pues te conviertes en que somos todos hermanos. Por otro lado, la vida militar es llena de rangos y son los rangos muy marcados. Pero cuando tú vives esa vida militar, que al final te das cuenta que el comandante es la persona que le toca el papel más difícil, porque él es el que toma la decisión final del que sí o que no, pero todos somos iguales, porque es que la enfermedad es igual para todos. Al que se parte una pierna puede ser soldado, sargento o general, pero le duele lo mismo. Aquí combinas tú el respeto y la admiración de tu jefe y el respaldo que hay que darle al jefe para que tome pues la decisión, pero al final todos somos hermanos, porque si la decisión no la tomamos todos unidos, pues seguramente la misión no se va a cumplir. Cuando tú estás en un batallón de provincia, donde no se puede salir, donde no se puede hacer nada, pues el sábado, el domingo, la hora de descanso, el juego de básquetbol, es todo, para todos es igual. Trotar en una unidad militar es quitarse el estrés en ese momento y despejarse un poquito, hacer un poco de deporte, pero el soldado trota igual que trota el capitán, que trota el médico, que trota el abogado, el sacerdote también trota. Es una familia. Obviamente, en esa familia alguien tiene que mandar como un papá, y ese papá es el comandante. Pobre de él, que le toca responder por la vida de los 50, 100 o 500 que tiene en su batallón. Entonces, bueno, es mirar la familia grande, extensiva, con respeto, con admiración, con que cada uno tiene que cumplir su trabajo, porque si el ecónomo no hace un buen mercado, el ranchero no puede cocinar y la familia no se puede alimentar. Si la familia no se alimenta bien, viene la desnutrición y el médico tiene más trabajo. Y si el comandante no prevé bien traer los recursos para la unidad, si se enferma no tenemos medicinas. Entonces esto es una familia, esto es papá, mamá y muchos hijos haciendo un trabajo todos por todos. Sabes que yo no sé si fui muy afortunada o tenía una estrella especial, pero para mí yo no tengo un mal recuerdo de un superior ni de un subalterno, ni mucho menos de mis comandantes. Aprendí de ellos tanto, me enseñaron con tanto cariño. No sé si era la forma, la personalidad, el área en la que trabajaba, cómo nos desempeñábamos, pero más que jefes, yo nunca tuve gente arbitraria a mi alrededor, ni tuve junta, compañeros que me hicieran trampas o vidas imposibles, no. Nunca tuvimos esas grandes peleas o discordias que de pronto se viven en otras compañías importantes, particulares, no sé, en el área externa. No, yo siempre consideré que mi trabajo fue una vida familiar, y mis jefes, hoy los recuerdo a todos y a cada uno con un aprecio importante. Hoy mis compañeros médicos militares son mis mejores amigos. Hoy tenemos una hermandad. Nos recordamos, hasta ellos me ayudaron hasta a criar mis hijos. Imagínense, cuando hacíamos especialidad todos preguntan por mis hijos como si fueran hijos de ellos, y obviamente pasa lo mismo con los hijos de ellos. Hoy mis subalternos los encuentro en la calle y nos abrazamos, hoy somos todos amigos. Eso deja la familia militar, ¿sabes? Estamos hablando de una mamá médica, una mamá médico militar, casada con un oficial del ejército. Y entonces, ¿cómo fue la relación con la familia? Con el esposo, con los abuelos, con los hijos. Reflexionen cómo vivieron las ausencias, los reencuentros, cómo se comunicaban, cambios, sacrificios, aprendizajes. Wow, bueno, yo vengo de una familia muy católica y muy unida.
la abuela materna se decía la casa madre, ahí llegábamos todos. ¿Qué te puedo decir? Nuestra familia unida, los primos eran los parches con los que crecimos, éramos los que se deberían apoyar en todo, se compartía todo. De hecho, para esa época, y si ustedes se recuerdan el famoso libro Álgebra de Baldor, empezó en el primer primo y terminó en el último, eso era heredable, los vestidos eran heredables, los juegos eran heredables, todos respondíamos por todos, vengo de una familia muy unida y eso tal vez da mucho valor en la vida de formación. Me caso con un oficial y la vida pues como todo no es fácil, entonces empiezan los traslados. ¿Usted cree que va a estar toda su vida militar juntos? Pues no. Vinieron todos los traslados, mi esposo, él venía un año a Bogotá, salía 2 años para orden público, venía un año a Bogotá a hacer curso, salía otra vez 2 años o 1 año y medio, lo que fuera, y esto era difícil, pero dentro de la dificultad yo puedo decir que era bendecida porque al portar el uniforme y ser oficial yo podía entrar a una sala de comunicaciones y llamar por microondas a la unidad de mi esposo, cosa que de pronto las otras familias, las otras esposas que no eran militares pues no tenían acceso a eso. Yo tenía acceso a mandar con facilidad una encomienda a una unidad lejos de mi esposo. En esa época pues no habían celulares, muchas veces ni siquiera había telecom en los batallones, entonces tocaba llamar por microondas, yo me podía comunicar de alguna forma un poco más fácil con mi esposo. Obviamente los años de orden público fueron de angustia, de zozobra, de pasar noches en vela, de mucha oración, de pedir protección siempre para el batallón y Dios nunca nos faltó, ¿no? Dios siempre estuvo ahí y realmente mi esposo nunca sufrió una lesión física, que hoy se lo agradezco porque sí tuvo muchas unidades de combate. Tal vez esa distancia, esa separación, ese tiempos largos de espera y de zozobra hizo fortalecer el amor, porque entre las dificultades se crecen los sentimientos y nosotros, gracias a Dios, soportamos con valentía. No digo que no, también tuvimos problemas, obvio, como cualquier familia, pero la distancia y la dificultad fortalece el amor. Y tuve 2 hijos grandes, juiciosos, realmente fáciles de criar. Mis hijos fueron buenos estudiantes toda la vida, fueron niños normales, fueron niños juiciosos. Como niños, pues también jugaron, hicieron daños, preguntaban mucho por su papá. Hubo mentiras que les decía, su papá llamó anoche, pero usted estaba dormido. No, su papá no llamó anoche, su papá, pero había que fortalecer esto a los hijos para que nunca sintieran pues que había un vacío. Hagan cartas, hagan dibujos para su papá, mándenlos estos en encomiendas, graben fotos de su papá, me mandaba él. Aún la única tal vez de las cosas que guardo que me quedan en el baúl es una tarjeta que Jorge me mandó del Putumayo, una tarjeta del Día de la Madre, tal vez la más sentida porque llevábamos ya como 6 meses separados y en el Putumayo no eran fáciles las comunicaciones pues para el año 90 y tantos. Esas son cosas muy valiosas que uno recuerda de la vida familiar. Fue un papá no presente físicamente, porque pues muchos tiempos de ausencia, pero Jorge siempre estuvo presente en la educación de sus hijos. Siempre fue pendiente de qué teníamos, qué no teníamos, que faltaba la comunicación con sus hijos en la medida que se podía. Siempre fue clara y eso también nos enseñó a apreciar los momentos que papá venía a casa. Papá venía a casa y eran las vacaciones, era ideal, era la fiesta, era compartir el amor que no habíamos tenido cerca por 3, 4 meses. Pero también tengo que ser agradecida porque mi esposo fue un oficial distinguido, un oficial preparado, un oficial inteligente. De verdad que fue un oficial a carta cabal y eso le abrió la mente a mis hijos para entender que sí se podía avanzar, que sí se podía estudiar, que sí se podía hacer, que así habían otros planes. Jorge estudió en la Universidad Abierta y a Distancia, en la Universidad Nacional,
estudió administración de empresas, y ese ejemplo de darle a los hijos en que uno sí puede estudiar cuando quiere estudiar y venir y presentar un examen sin que nadie le explique nada y ser profesional fue tal vez de las enseñanzas más grandes para que hoy mis hijos apreciaran el estudio, lo valoraran y hoy sean quienes son las personas que son. Así que, pues, así como años duros, la vivencia de comandante de batallón de Jorge en Tame, Arauca, y yo como esposa, tal vez fue el año más duro de nuestra vida militar. La zozobra de Arauca lastimosamente todavía no pasa. Tal vez fue la época más difícil para comunicarnos y para vernos. Nos vimos ese año dos veces. Ese fue un año duro, pero de eso aprendimos. Eso fue lo que nos formó y sacó a mis hijos adelante hoy en día. ¿Cómo fue para usted el momento del retiro o el paso a la vida civil? Cuente cómo vivió ese cambio, qué fue lo más difícil o qué fue lo más liberador. Bueno, pues el retiro trae obviamente dos cosas. No voy a decir que no contaba mis días de retiro, ya uno le empiezan a pesar los años y el cansancio, y la angustia pues no la quieres vivir por toda la vida. Y pues soñaba con el retiro, soñaba con tener un descanso, digamos, de la parte formal de trabajo, porque el trabajo no eran 6 horas, el trabajo eran 12, 18 horas, días seguidos, acuartelamientos permanentes. Entonces, pues, llegó un momento en que uno dice, ay, sí, yo ya quiero descansar. Sin embargo, mi retiro no fue tan duro ni tan difícil, porque mi retiro fue dejar el uniforme y vestirme de civil, porque continué trabajando con la fuerza 10 años más en mi casa, en mi hospital, viendo las mismas familias, viendo los mismos pacientes y aportando más bien desde otra visión la parte pues social y médica que se hacía. Las esposas de los militares también cumplen con una relativamente linda función, que es apoyar la parte emocional de las personas del batallón. Entonces yo, además que había sido oficial de planta del batallón de sanidad, continué con las labores del batallón de sanidad, aunque nunca fui dama voluntaria ni nada, pero sí apoyaba mucho la parte, digamos, científica o humana, o desde el punto de vista de esposa de un comandante de unidad, siempre estuvimos pendientes de los enfermos de esas unidades, de todas las evacuaciones, de todo esto. Entonces mi retiro militar fue suave, realmente. El retiro lo vine a sentir honestamente cuando se retira mi esposo ya de la vida militar. Ahí tuvimos una charla, hicimos una reflexión, y ya él retirándose de la vida militar, pues cambió también mi vida profesional. Yo también me retiro entonces en ese momento de trabajar en la institución militar ya como civil, y decidimos tomar como un camino un poco más tranquilo, dedicarnos un poco más a nuestras vidas, qué nos había faltado por hacer, qué queríamos conocer, de pronto si quieres hacer otro estudio, y tener un trabajo ya como voluntario, devolverle a la gente y a la vida lo que Dios nos había dado por 30 años. Entonces hoy el retiro es trabajar voluntariamente, tranquilo, llevar el día a día, obviamente seguir apoyando si hay alguna necesidad o un consejo que darle a los demás de cuál fue lo que uno hizo o qué haría en ese momento. Seguí trabajando de todos modos un tiempo más, tal vez en la vida civil, en instituciones particulares como médico, pero pues ya no había afán, ya no había carrera, ya había tiempo para la familia. Lastimosamente era diferente porque mis hijos ya eran grandes, ya estaban estudiando en la universidad, ya no me necesitaban tanto presencialmente, necesitaban más bien un consejo de muchacho universitario, ¿no? De estar ahí pendiente a lo que ellos se les ofreciera, pero ya no era el día a día, venga, hago con usted la tarea o venga, le ayudo a esto. Ellos, no es que tenga que alabar a mis hijos, pero cuando tú vives con ciertas dificultades o ausencias,
en la juventud, eso los hizo a ellos responsables. Son muchachos responsables que no había que tomarle la lección ni hacer tareas con ellos. Ellos aprendieron a hacer sus tareas solos porque sus papás no tenían el tiempo de hacer tareas con ellos. Y eso tal vez los formó, y cuando fueron profesionales, pues gracias a Dios hicieron sus vidas muy juiciosos. Mirando su vida en conjunto, Wow. ¿qué cree que le dejó su paso por la fuerza pública? Reflexiones sobre lo que aprendió, sobre lo que perdió y lo que ganó. Wow, esa pregunta está larga y difícil. Bueno, pues efectivamente mi vida fue la vida médico-militar. Todo lo di para la institución y la institución todo me lo dio. Lo que hoy tengo, lo que hoy soy, tanto familiar como intelectualmente, lo tuve en el ejército, en la gran familia. Fue mi formación, fue mi casa, fue el transcurrir, me dio este esposo, me dio hijos. Creo que lo que hoy tengo se lo agradezco al ejército, a las fuerzas militares. Mi formación no solamente intelectual de estudios, sino mi formación moral, mi madurez, las vivencias que se tuvieron, no se viven en cualquier otra familia, no se viven en cualquier otra carrera. La formación, el sacrificio de responsabilidad que tienes que asumir te hace una persona de valor, de principios, de ser honesta, de agradecerlo todo, porque en los días que no se tiene, se valora lo que después se tiene. Todos los días comimos, pero hubo días de dificultad para comer, no porque no tuviéramos alimento o la plata para comprarlo, es que no llegaba el alimento a la zona donde estábamos. Es que había que comer lo que se tenía. Eso hace valorar que cuando tengas en tu mesa un plato, siempre lo tomes. Y esa fue una enseñanza de familia, ¿no? Cuando el papá no está en casa, cuando llega el papá, qué emoción tenerlo. Hoy todo se lo debo a la institución. Todo lo que aprendí, fui afortunada. Creo que lo que tenemos, tanto emocional como material, como espiritual, se lo debo a la institución. Hoy soy quien soy, por todo lo que las oportunidades que nos brindaron. ¿Qué me quitó? Sí, no podemos dejar de lado que me quitó mucho tiempo que hubiera querido vivir en familia y que hubiera tenido de vacaciones, porque todos añoramos el descanso. Me quitó horas de sueño, horas de paz, horas de tranquilidad, pero eso me dio madurez. Me quitó grandes amigos. Me quitó compañeros de trabajo, gente que perdió su vida por nosotros. Los recuerdo. No fue fácil enterrar a sus compañeros, ¿no? No fue fácil entregar a un soldado a su madre y decirle no va a volver a estar aquí. Después, por ejemplo, en el hospital militar, uno le preguntaba a un paciente, a una señora que venía a consulta, ¿usted por qué tiene derecho a las fuerzas militares? Es que mi hijo era soldado y falleció, y siempre se le escurre la lágrima. Así hayan pasado 15 años que su hijo se haya ido. Entonces eso nos quitó muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que ofrendó su vida, tal vez, y muchas horas de tiempo familiar y de descanso. Fueron muchos sábados y domingos en los que había que trabajar. Pero hoy es recompensado, ¿no? Hoy estamos aquí en las buenas. ¿Qué mensaje le gustaría dar a quien quiera? Mensaje a la sociedad, a los amigos, al país, a cualquier mensaje. Bueno, pues el mensaje que les puedo dejar a todos ustedes es que valoren las fuerzas militares, valoren a su gente. Ustedes no saben los grandes héroes que tiene este país. Estos muchachos sí son de vocación. Este trabajo es arduo y duro. A todos mis compañeros de trabajo no nos arrepintamos jamás de lo que hicimos. Yo creo que nosotros sí dejamos huella en el paso de la vida militar. Cada uno dio lo que mejor pudo en el área que pudo.
nos dejó una gran familia, una gran amistad. Es que los amigos de la vida militar no se olvidan nunca. Los amigos de mi universidad son muy buenos, pero los amigos médicos militares somos hermanos. Es una hermandad totalmente diferente, sin menospreciar los amigos, compañeros civiles, médicos. Amo a mis amigas del colegio, todavía me reúno con ellas, tenemos recuerdos inolvidables, pero los médicos militares somos hermanos. Y si usted hoy en día se encuentra con un sargento con el que compartí en el año 88 en Florencia, es como encontrarse con un hermano. Es un cariño totalmente diferente. Sí, recordemos todos esos pasos que dimos, no nos arrepentimos absolutamente de nada de lo que hicimos, nos enseñó el valor de la honestidad, del sacrificio, de cómo se pasa una dificultad, de cómo se apoya en la dificultad a los demás, de cómo se vive también un premio, porque entregar una medalla, el que porta una medalla en el pecho sabe por qué la porta, eso sí tiene valor, porque eso es a punta de sacrificio y de entrega total. Las medallas para nosotros los militares tienen un significado especial, porque cada uno que lo porta sí sabe lo que contiene una medalla. Y los demás que le miramos esta medalla en el pecho, sabemos lo que cuesta portar una medalla. Esto sí es honor y gloria en la vida militar. Y le recomendaría de todos modos al país que reconozcan sus fuerzas militares. No la juzguen. Yo creo que en este país no se valora bien la fuerza militar. Las personas que están ahí y que han ofrendado su vida deben ser respetadas, no deben ser juzgadas. Ellos lo han dado todo. Que si hay alguien que lo entrega todo, es un militar. Ojalá, como se decía en nuestro argot, Dios y la patria lo va a recompensar. Y la justicia divina tiene que llegar. Este país va a encontrar la paz algún día. Y reconoceremos lo que cada uno hizo por su paso de la vida militar, poco o mucho, pero todos aportaron un grano de arena para que Colombia tenga que surgir y sea un país de bien. Coronel, habiendo terminado, quiero decirle muchas gracias de parte mía. No. Muchas gracias de parte de la ONG Legoriam, Legado en Memoria de los Veteranos de Colombia, y como siempre me tomo el atrevimiento por los 50 millones de habitantes del país. Muchas gracias por su servicio. No, a ustedes por darnos esta oportunidad. Los invito a que trabajen por el país desde esta ONG, los invito a que trabajen por las fuerzas militares, los invito a que esparzan el conocimiento de ustedes, los apoyen, les brinden seguridad y que la parte civil en la voz de ustedes entienda qué es el valor de las fuerzas militares.